hace un buen tiempo para que estén sabiendo en qué proceso estamos en cuanto a la iglesia y lo que orábamos también, los proyectos allí en el sitio y todo. Y ahora lo que nos convoca, a lo que hemos orado y hemos pedido al Señor fervientemente, que es abrir la palabra del Señor y aprender de ella. Abrir la palabra de Dios y aprender de ella en nuestras vidas. Tenga su Biblia abierta, por favor, ahí en Efesios capítulo 6. Vamos a comenzar como siempre con una introducción desde el verso 10 en adelante, aunque hoy nos vamos a estar enfocando en el verso 14. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Así que vamos a estar allí con la palabra del Señor. Vamos a orar una vez más. Nunca está de más, nunca sobra, nunca es repetitivo estar orando. Así que pidamos al Señor una vez más, acompáñenme antes de comenzar con la enseñanza. Padre bueno, Padre santo, Rey de gloria y misericordia, estamos delante de usted, Señor, rogando su dirección. Señor amado, queremos que usted nos hable, como leíamos, Señor, en tu palabra. Cuando tú hablas a nuestras vidas, Señor, el corazón de los verdaderos discípulos arde. Padre, queremos escuchar tu voz. Señor, en mí no hay poder alguno. En mí, Señor, en mi persona no hay ninguna capacidad, Señor, para transformar la vida de mis hermanos, de jóvenes, de niños, de personas que están escuchándonos. Padre Celestial, pero es tu poder, tu gracia, tu autoridad en tu palabra, Señor, la que reconocemos y la que necesitamos, Señor, que dirija nuestras vidas. Padre Celestial, yo te ruego que hoy tú obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, por medio de tu palabra, trayendo convicciones, Señor, que nos hagan tomar un carácter conforme a tu palabra. Dios bueno, Dios santo, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, como dice que lo estaba el pueblo cuando tú hablaste, como dice, Señor, tu palabra, que como aquellos tesalonicenses que recibieron el evangelio no como palabra de hombre, sino como es en verdad palabra de Dios. Yo te ruego, Señor, que nos quitemos de la cabeza, Señor, que hay un hombre hablando aquí, sino que escuchemos y leamos y seamos sorprendidos por tu palabra. Padre bueno, Señor misericordioso, Señor, queremos el pan de vida, queremos el agua que sacia nuestra sed, queremos, Señor, aquello que hace arder nuestro corazón por ti. Señor bendito, obra, infunde vida, Padre Celestial, en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor, clamamos a ti, clamamos porque nadie más nos puede dar aquello que tú puedes dar. Nadie más puede infundir vida a la palabra si no eres tú, Señor. Te rogamos, Señor, tu obrar en medio de la iglesia de Cristo. Señor, te damos gracias por la libertad de este tiempo, por poder hacerlo y lo encomendamos a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos amados, hemos estado... Necesito arreglar una pequeña cosita aquí. Bien. Hemos estado hablando, ¿cierto? En Efesios capítulo 6 comenzamos a ver que estamos en una batalla espiritual. Lo veíamos la semana pasada. Vivimos en un contexto espiritual. Veíamos que aquí se nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, las regiones celestes. La palabra de Dios nos está diciendo que el cristiano está viviendo en un contexto espiritual. Veíamos en el capítulo 1 que hemos sido bendecidos en un contexto espiritual. En el capítulo 2 que hemos sido rescatados de una muerte espiritual, de una esclavitud espiritual, que el Señor nos llama a cambiar estas obras de maldad ahora que estamos en Cristo y no darle lugar al diablo, ni siquiera en peleas, en discusiones, en que nada se meta, ¿cierto?, Satanás con su obra. Vivimos en un ambiente, en un ámbito espiritual cada día de nuestras vidas, cada momento de nuestras vidas, con bendiciones y realidades en lo espiritual, pero también con enemigos
con enemigos que son reales, que son poderosos, que están obrando en el día a día. Esta lucha espiritual es contra Satanás y sus huestes, contra Satanás y sus demonios. Y con esto no estoy hablando de que estamos en una lucha espiritista, hay una diferencia. No es una lucha como espiritista de andar buscando demonios en las casas, de andar buscando demonios en diferentes lugares, ¿cierto? Sino que es una lucha espiritual de resistir la obra satánica. Aquella obra satánica que se manifiesta en la corriente de este mundo, en la forma de pensar y de vivir de este siglo. Aquella obra satánica que se manifiesta en los pensamientos mundanos, en vivir y en pensar de una manera que está contra la voluntad de Dios dada en su palabra, a resistir la obra de Satanás que quiere entrometerse en medio de causar división y conflicto en la familia y en la iglesia del Señor, de resistir esta obra satánica que desea movernos de nuestra verdadera fidelidad y firmeza en Cristo. Esa es la obra satánica a la cual debemos, y la Biblia nos llama a resistir, una obra real. Y en medio de esta lucha que es, hermanos, que decíamos la semana pasada, es una lucha cruel, es una lucha descarnada. La palabra del Señor, el Señor Jesús mismo, va a decir que Satanás no es una caricatura. Satanás es el ladrón, Satanás viene a robar, matar y destruir. Hermano amado, no se desentienda de esta lucha ni de este enemigo. Este enemigo, Satanás, no tiene respeto por nada ni por nadie. La obra de Satanás trata de entrometerse en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, trata de influenciar a nuestros niños. La obra de Satanás va a tocar cualquier área de nuestras vidas para querer movernos de nuestra fidelidad a Cristo. Queridos hermanos, no piense de nuevo que es que alguien le eche un hechizo. Encontrarse con la obra de Satanás es encontrarse tentado cuando hay pornografía frente a nosotros y estar tentado a caer en ella, estar tentado y que vengan pensamientos de violencia hacia nuestras vidas que Satanás está poniendo allí queriendo influenciar. Cuando estamos guiados y se nos dan las oportunidades de robar, cuando estamos tentados a seguir vicios, cuando estamos tentados a pensar individualistamente, hay una obra de influencia de Satanás para engañarnos y para movernos de la fidelidad a Cristo. Queridos hermanos, por eso en medio de esta lucha debemos estar atentos. Pedro va a decir en 1 de Pedro capítulo 1 verso 13, y aquí este versículo lo tenemos que tener con mucha atención porque va a ser un buen también soporte en lo que vamos a aprender hoy. 1 de Pedro 1, 13 va a decir, por tanto, en esta vida espiritual, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y velad por completo, ¿cierto? Pedro va a decir, al igual que Pablo, estén atentos, estén vigilantes, estén atentos a lo que está sucediendo. Primera de Pedro, después en el capítulo 5, verso 8 y 9, va a decir, sed sobrios y velad, pues vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. El versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos va a llamar una vez tras otra a no desentendernos, a no dormirnos en medio de esta lucha espiritual día a día, momento a momento, en cada actitud y en cada pensamiento. Allí se libra esta batalla espiritual. Queridos hermanos, es más, según lo que hemos visto en los versos 10 al 14 del capítulo 6, el llamado de Dios es a que estemos firmes, a que resistamos, a que mantengamos nuestras posiciones. Leo los versículos 11 al 14 de Efesios 6. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes. Va a comenzar el verso 14. Este es el llamado. Como decíamos, esta es la arenga, ¿cierto? Esta es la arenga al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Resistid, estad firmes, estén atentos. Si bien, y esto hermano, si bien Dios le conoce y sabe que usted tiene debilidades así como yo, el Señor no quiere, ni es su deseo, ni Dios nos permite que estemos cayendo de nuestra firmeza en Cristo a cada momento y cada día. No es así. Y es con este propósito de que podamos resistir a principados, a potestades, a gobernadores de las tinieblas de este siglo, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es con el propósito que podamos resistir a todo este batallón que el Señor nos ha dado los recursos espirituales necesarios para que podamos cubrirnos y resistir en esta batalla. Hermano amado, Dios, voy a repetir esto, Dios nos ha dado todos los recursos necesarios al creyente para resistir en esta batalla. Primeramente, hermano, Dios nos ha dado el poder, Dios nos ha dado poder para resistir. Esto no es algo místico, querido hermano, sino que es, según la palabra de Dios, el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Aquel poder del Espíritu Santo que resucitó aún a Cristo de entre los muertos, que le levantó, aquel que venció la muerte, aquel poder de Dios que puso sujeción a Satanás y a sus huestes, aquel poder del Señor que nos ha resucitado, nos ha libertado, nos ha transformado, nos ha santificado. Ese es el poder que el Señor nos ha brindado para poder resistir a Satanás y a sus huestes y a su influencia en este mundo. Querido hermano, tal cosa como un cristiano que dice que yo no puedo resistir eso es una mentira o un desconocimiento. Dios nos ha dado todo lo necesario para resistir en esta batalla. No por eso no va a ser dura, no por eso no va a ser difícil, no por eso a veces no nos va a doler hasta el alma. Sí que va a ser difícil, pero querido hermano, el Señor nos ha dado los recursos necesarios para resistir. Ese es el poder de Dios que encontramos y que ya tenemos en el Señor. El verso 10 lo dice: por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder que ya tenemos en Él, en el poder del Dios que ya está habitando en nosotros. Querido hermano, somos fuertes en dependencia de Dios. No somos fuertes por nosotros mismos, como decía Luis en la analogía de David y Goliat. No somos los valientes, no tiene que usted hacerse el valiente, no tiene que usted hacerse el fuerte. No lo somos. Somos fuertes solo en dependencia de Dios y por los recursos que Dios nos ha dado, pero que son suficientes para resistir. Esta lucha depende de Dios y de sus recursos, no de nosotros. Debemos estar conscientes, hermanos, de que todo está en la mano de Dios y no en nuestras manos. Por tanto, cuando hayan ataques de Satanás, los que hay día a día, hay que recurrir a Cristo, hay que confiar en la obra de su Espíritu Santo en mí, hay que saber que el Señor ya me ha brindado, ya ha derramado toda esta bendición espiritual sobre nuestras vidas. Hermanos, y en esto quiero llamarle las primeras advertencias. No se confíe de sus años en la fe y de las grandes victorias pasadas. Cuando suceden estas cosas, cuando es en nuestro discurso, no, que yo estoy firme y bien porque ya llevo años en la fe y he vivido esto y esto y esto otro. Cuando sucede eso, hermano, empiezas a perder las peleas presentes. Cuando tu mente permanece en estar confiado en que antes tuviste victorias, empiezas a perder las peleas presentes. Empiezas a descuidar flancos en tu vida. Empiezas a caer en diferentes cosas. Hermano, he escuchado tantas veces esto.
que hermanos que fueron maduros, que estuvieron bien en el Señor, hoy día nos examinan su carácter, hoy día nos examinan su poca fidelidad a la iglesia local, hoy día nos examinan que no están leyendo la palabra, hoy día están siendo arrastrados por diferentes corrientes de este mundo, porque antes tuvieron victorias, y eso es un peligro tremendo. Hermano amado, no se confíe en sus propios recursos como su historia. Confíese en estar siempre dependiendo del Señor. No se confíe en su entendimiento espiritual, en su capacidad de entendimiento teológico. Es un recurso del Señor, pero si usted no está tomado en sí de la mano de Cristo, confiando y dependiendo de la obra de su Espíritu Santo, va a ser arrastrado. Hermano, la intelectualidad por sí sola no nos libra de perder esta batalla espiritual. Necesitamos estar dependiendo de Dios cada día y cada momento. Hermanos, debemos vivir, como dice el verso 10, en dependencia y siendo fortalecidos por el Señor y por el poder de su fuerza. Y por los recursos que el Señor nos ha dado, lo que Pablo llama la armadura de Dios, que son lo siguiente: la armadura de Dios son aspectos en la vida del creyente que, si son parte de nuestro andar diario, nos mantendrán en pie en medio de la batalla. Hermanos, la armadura de Dios son aspectos de la vida cristiana, los cuales deben permanecer firmes. Yo sé que muchas veces a los niños uno le explica, tienes que ponerte la armadura de Dios cada día de una manera figurativa, pero la verdad es que estas partes de la armadura de Dios son aspectos de la vida cristiana que ya están en el creyente, pero del cual debe ser consciente, debe poner en práctica, debe estar recordándolos y confiando en ellos, debe estar sosteniéndose en estas cosas. Estas partes de la armadura de Dios que veremos desde el versículo 14 al 16 o 17, 14 al 17, son la verdad que nos ciñe los lomos como un cinto, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco o el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano amado, creo que el deseo de Pablo y de la palabra del Señor mismo no era dar un gran y extenso discurso en cuanto a las partes físicas, ¿cierto?, de esta armadura, pero sino mencionar aspectos en la vida del creyente que deben estar muy presentes para mantenerse firme en la batalla día a día. Así que iremos viendo estas partes de la armadura del creyente y entendiendo su implicancia en nuestras vidas. Quiero confesar algo. Había hablado con algún hermano y había dicho, mira, no nos vamos a extender tanto en la armadura, viendo como cada parte, cada momento, ¿cierto? Pero hermano, hay tanto para aprender aquí. Así que he preparado unos 40 mensajes sobre la armadura de... No, querido, vamos a ir avanzando parte a parte, quizás una o dos partes por sermón, y vamos a ir aprendiendo qué significan estos aspectos para nosotros. Esta armadura de Dios y sus partes, hermanos, es aquello que nos va a sostener y nos va a permitir tener firmeza en la batalla espiritual diaria. Esto no se trata de que cuando usted se encuentre con alguien que está endemoniado, se ponga la armadura de Dios. No, hermano, si la batalla es diaria. La batalla es en cada momento, cuando usted duerme, cuando está en su cama, cuando está en el baño, cuando trabaja, cuando se mueve. Siempre. Dice el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí yo tengo que reconocer algo de buenas a primera. Queridos hermanos, está hablando de que nos ciñamos los lomos, y es que nos pongamos la verdad como rodeando la cintura. Quiero ser sincero con la palabra, que no habla del cinto de la verdad, no habla del cinturón de la verdad.
deducimos que la verdad nos ciñe como un cinto, pero la palabra cinto o cinturón no está en el texto. Pero sí se está diciendo que la verdad es aquello que nos va a ceñir. Y ahora voy a explicar un poco la idea de esto. Dice, ceñir los lomos con la verdad. Cuando hablamos y cuando la Escritura habla de que nos ciñamos los lomos, era la actitud, era la forma de, figurativamente, de ponerse dispuesto para entrar a la acción, sea en el campo de la batalla, sea para un trabajo, sea para realizar un viaje. Se hablaba de ceñirse los lomos. Ceñirse los lomos. ¿Y qué significaba esto de ceñirse los lomos? Tanto las personas del Medio Oriente, del Oriente Cercano, ¿cierto? Usaban unas túnicas largas, como lo hemos visto muchas veces, unas túnicas largas, pero para trabajar lo que hacían era, en buen chileno, remangarse un poco la túnica, más o menos al nivel de la rodilla, y atársela con una tela, con un manto, con un cinto, a la altura de la cintura. Esos son los lomos, la parte de la cintura, de la espalda de la cintura. ¿Para qué? Para que esta túnica larga no molestara al caminar, al estar en el campo, al trabajar. De la misma manera, el soldado romano llevaba bajo toda la armadura una túnica más corta, ¿cierto? No hasta los pies, probablemente hasta más arriba de las rodillas, pero que era un cuadrado nomás, era un cuadrado holgado. Entonces, para ponerse, digamos, para entrar a la batalla, para disponerse a pelear o a marchar, se amarraba eso al medio con un cinto de cuero, se amarraba eso con un cinto de cuero al medio. ¿Para qué? Para que no le quedara suelta esta túnica, para que no le quedara como colgando, para que no se moviera para todas partes, pero también para reducir el espacio por el cual lo pudieran tomar. Si tenía este cuadrado de tela grande, quizás un enemigo podía jalarlo de ahí en cualquier momento, ¿cierto? Correrlo, y no era la idea. Se ponía entonces un cinto para ajustar esta túnica, ceñirla al cuerpo. ¿Ha escuchado esos términos? Creo que las hermanas, que muchas veces tienen más preocupación por esta parte de las vestiduras, conocen eso, algo ceñido o algo holgado, ¿cierto? Este cinto ayudaba a ceñir la ropa de tal manera que no fuera molesta al movernos, al poder pelear o al poder hacer cualquier trabajo. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice que Cristo, cuando está en la cena, la última cena antes de ser entregado, en Juan capítulo 13, versos 4 y 5, va a decir que el Señor Jesús se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. El Señor se ciñó esta toalla para poder hacer una labor, ¿cierto? Se preparó, se dispuso a una labor. Estar ceñido ayuda, pues no deja flancos abiertos, no deja tanta ropa suelta de la cual ser tomado en la batalla. Al estar ceñido, estás teniendo cuidado de todo, para que no haya un lugar por el cual te puedan tomar. Para no andar holgado, sino que ceñido. Ya tenga eso en mente, no andar holgado, no andar así como suelto, no andar como al aire, sino que andar ceñido, andar con la ropa ajustada de tal manera de poder hacer un buen trabajo. Hebreos 12:1, este versículo tan conocido por nosotros, va a decir, hablando de una carrera como de la vida cristiana: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de aquellas cosas, ¿cierto?, que nos iban a entorpecer en la carrera. Y ahí probablemente Pablo tenía, o el autor de Hebreos, ¿cierto?, tenía en mente un corredor de atletismo, el cual se despojaba. Para estar bien ceñido, se despojaba incluso a veces de toda la ropa para correr, ¿cierto?
pero está hablando de esto, de despojarse, de no tener cosas que nos incomodan en el andar. Era aquella pieza, el cinturón, ¿cierto?, que iba a sostener después también la espada, que es la palabra de Dios. En el soldado romano, esto que usaba para ceñir la túnica al cuerpo, este tipo de cinto, después también era un apoyo para donde tener la palabra, la espada del Espíritu, que Pablo representa como la espada, la palabra de Dios. Se nos llama, hermanos, aquí a estar ceñidos con la verdad, a estar ceñidos con la verdad. Y quisiera hacer quizás algunos puntos aquí. La verdad probablemente aquí en este versículo no está hablando de la palabra de Dios, ceñidos con la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a ser puesta después como la espada del Espíritu, ¿cierto? Es parte de la armadura, pero es la espada. Otros dicen que estar ceñido con la verdad habla de estar ceñidos con integridad en nuestra vida, ¿cierto? Con ser sincero delante de Dios, y puede ser, porque la palabra usada aquí como verdad implica la integridad. La palabra verdad habla de, obviamente, veracidad, de lo que es real, de lo que es cierto, de lo que es la realidad. Por eso algunos lo interpretan como integridad, como andar como lo que realmente soy. Pero más allá de esto, y no son interpretaciones equivocadas para nada, sino que se van complementando, creo que esta primera frase habla de estar ceñidos con veracidad, habla de estar ceñidos con verdad, con entrar a la batalla en una disposición no de apariencia, sino una disposición verdadera, entendiendo también la verdad, entendiendo la realidad que nos rodea. Entrar a la batalla con veracidad, o sea, realmente dispuesto a entrar a lo que estoy, pero también entendiendo la verdad, entendiendo la realidad que me rodea. Entrar a la batalla ceñido con una disposición verdadera, entendiendo la realidad. Es entrar a la batalla, querido hermano, ceñido, o sea, estar en esta vida cristiana dispuesto a sufrir lo que hay que sufrir, dispuesto a pelear lo que hay que pelear, pasar las incomodidades de la vida cristiana, entendiendo que en el poder de Dios debo mantenerme firme en medio de los ataques. Estar ceñido es estar entrando a esta batalla entendiendo que voy a ser tratado con hostilidad y debo estar ceñido, preparado para eso, que van a intentar desanimarme, entendiendo que esta vida cristiana no es fácil. Entrar a la batalla del Señor ceñido con verdad es entrar a la batalla entendiendo que tengo un compromiso supremo de estar en fidelidad a Cristo, firme en Él, junto con mis compañeros de batalla, todos apuntando a mantenernos firmes en Cristo. Queridos hermanos, el verdadero cristiano está en esta pelea. El verdadero cristiano está en esta batalla espiritual y está bien dispuesto a vivirla, está ceñido, está preparado para pelearla, está atento, ¿cierto? Está feliz de poder ir teniendo victorias en Cristo o de estar resistiendo los embates del enemigo sabiendo que el Señor nos sostiene. Hermano amado, realmente creo que es muy difícil para mí pensar que un verdadero cristiano no va a tener interés en vivir esta batalla o no va a estar pensando en la lucha que hay alrededor de él. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 9. ¿Cuál es el corazón y el deseo que nos expresa la palabra del Señor allí? Primera de Corintios 9, verso 24 en adelante. Va a decir lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
corran con actitud, corran pensando, corran ceñidos, corran entendiendo para dónde van, no como corriendo al aire, sino que entendiendo hacia dónde van. Verso 25 dice, todo aquel que lucha, y está hablando de un luchador atlético, ¿cierto? Un luchador como de las Olimpiadas, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermano amado, hay acciones cuando estamos ceñidos, cuando estamos dispuestos, cuando estamos apuntando hacia lo correcto, a resistir, a estar firmes, vamos a tomar acciones. Nos vamos a abstener de aquello que no nos ayuda en esta pelea. Vamos a dejar de un lado todo aquello que entorpece nuestra pelea, que nos da lugar para que nos puedan tomar y nos da lugar para que nos puedan hacer caer o hacer tambalear. Verso 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano amado, esta es la actitud de estar ceñido en la batalla de Dios. No correr como si anduviéramos en un paseo sobre esta vida, viendo pajaritos y las mariposas. No pelear como si estuviéramos jugando, sino que estar ceñidos, estar atentos con verdad, estar sinceramente dispuestos a pelear la batalla, a resistir ataques, a no dejar en mi vida nada que sea un flanco que haga que el enemigo me humille y me tome y me haga caer. Cerrar por todas partes mi integridad para que no vaya a ser yo tambaleado. Esta es la manera, querido hermano, de entrar y estar en la batalla con verdad, no externamente con disposición a vivir la vida evangelio, no con hipocresía, no con religiosidad, entendiendo la realidad que nos rodea, deseando con toda verdad ser victoriosos, deseando ser como Cristo, deseando mantener nuestra firmeza espiritual en nuestro Dios. Hermano amado, los recursos están allí. El Señor nos ha dado su espíritu. Esto es algo increíblemente maravilloso. El Señor nos ha dado de su espíritu en nosotros, que nos infunde poder de Dios. La victoria de Cristo en la cruz nos asegura la victoria final. La fortaleza que nos infunde el Señor al rodearnos de otros hermanos que están en la misma batalla nos debe infundir aliento. Queridos hermanos, pero debemos cada uno de nosotros estar ceñidos con verdad, estar dispuestos, estar pensando, estar deseando mantenernos firmes en este andar de la vida cristiana. Amados, vemos hoy una gran generación o una gran generalidad de cristianos que viven como golpeando el aire, que viven perdiendo la atención, que viven poniendo la atención en pequeñeces en vez de estar poniendo su atención en la batalla espiritual real que vivimos. Vivimos con cristianos que son, como decían en algún barrio donde crecí, son de cartón, son débiles. Son débiles, con el agua se deshacen, con un poquito de presión ya empiezan a tambalear. Y es porque no estamos ceñidos con verdad. No hemos entrado a esta batalla como debiéramos estar, con el entendimiento claro de aquello en lo cual estamos inmersos. Hermanos, estamos a veces tan ocupados entendiéndonos a nosotros mismos, aceptándonos a nosotros mismos, que hemos perdido la capacidad de pelear. Hermanos, dejemos a un lado la conmiseración, la autoconmiseración, el poder estar siempre aceptándonos, teniendo lástima de nosotros mismos. Hermanos, ya deje eso a un lado. El Señor le salvó, el Señor le perdonó, el Señor le transformó. El Señor ha hecho una nueva criatura de usted, le ha dado vida nueva. Ahora tome con verdad esta vida cristiana y cíñase, entre a la batalla. O sea, ya está dentro, pero empieza a vivir la realidad de estar allí. Queridos hermanos,
el plan de Dios no es que estemos allí golpeando el aire todo el día. Somos llamados a renovar nuestras vidas, a dejar las obras viciosas del hombre que estaba muerto en sus pecados, a estar atentos a las estrategias y a los golpes del enemigo. La palabra del Señor dice que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Amado hermano, Cristo mismo nos dio ejemplo. Nos dio ejemplo de estar atento cuando venga un ataque de Satanás. Mire, el Evangelio de Mateo y los otros evangelios también lo mencionan. Cuando el Señor Jesús empezó a anunciarle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, sufrir mucho de los ancianos, ser entregado, ser muerto y resucitar al tercer día, se lo empezó a decir a sus discípulos. Dice Mateo capítulo 16, verso 22, Mateo 16, 22 va a decir que en ese momento, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, comenzó como a aconsejar al Señor, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro toma a un lado al Señor Jesús y le dice, Señor, ¿cómo vas a decir esto? ¿Cómo te va a pasar esto que vas a sufrir, vas a morir, te van a matar y vas a resucitar? Señor, ten cuidado de ti mismo. Esto, que no te pase esto. Y el Señor Jesús estaba atento, estaba ceñido, él sabía en lo que estaba su vida y su propósito. Y el verso 23, Mateo 16, 23 dice, pero él, volviéndose, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, el que le estaba hablando a Cristo era su cercano, era su amigo, el que iba a ser el líder de los 12, pero con sus palabras quería distraerlo de su misión, de ir y morir por nuestros pecados y luego resucitar. Y Cristo reconoció allí un pensamiento influenciado por la corriente satánica de pensar en las cosas de esta vida más que en los planes celestiales del Padre. Y Cristo reconoció eso en el momento y pudo decir, apártate de mí, Satanás. Pudo apartar ese pensamiento de sí mismo porque estaba ceñido, estaba atento. Cristo no se dormía. No se dormía en esta batalla espiritual. Cristo no estaba relajado en su andar por la tierra. Cristo andaba cada momento en la batalla, cada momento dándonos ejemplo de cómo vivir con una mente dispuesta a hacer el plan de Dios. ¿Dónde iba? ¿Podía estar cansado? Bueno, pero el plan de Dios es que yo siga acá, el plan de Dios es que siga allá. Cristo andaba por esta vida en un espíritu ceñido con la verdad, ceñido con la verdad. Así nosotros, hermanos, debemos estar atentos. Hermano amado, esto significa estar ceñido con la verdad, estar firmes, estar dispuestos y resueltos a luchar manteniendo mi firmeza en Cristo. Estar firmes, fundados en Cristo, según el Evangelio nos llama a estar. Usted y yo debemos estar comprometidos a mantener esta disposición, a no ser engañados. Hermanos, estar atentos, estar velando, estar ceñidos sin dejarnos engañar. Colosenses 2:8 va a decir, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pablo le dice a los de Colosas, estén atentos, mirad, tengan atención. Estén atentos a los engaños que van a venir sutilmente entrando a las iglesias, sutilmente entrando en la doctrina. Estén atentos, ceñidos, no se adormezcan. Así que, queridos hermanos, ya estamos en la batalla. Quizás usted no se había dado cuenta o quizás usted está plenamente consciente. Pero yo le ruego al Señor que como creyentes, como cristianos bíblicos,
Dios nos dé un corazón avivado por Él, deseoso de mantener la firmeza en Cristo. Y para eso necesitamos tener un entendimiento ceñido, un entendimiento con realidad, con veracidad, ceñido para Dios, ceñido sabiendo lo que me va a costar, sabiendo los golpes que me van a llegar, sabiendo que no voy a hacer todo lo que a mí me gusta, voy a hacer lo que el Señor quiere. Un entendimiento ceñido, no permitiendo que Satanás meta sus manos en medio de mis relaciones. Un entendimiento ceñido con la verdad. El Señor nos ha dado todos los recursos, todo el poder necesario, todo el sostén requerido. Pero nuestra parte es estar ceñidos. Hermanos, estar recogida nuestras ropas. No le deje lugar a Satanás por donde tomarlo. No le deje aspecto de su vida a Satanás por donde tomarlo. Si sus emociones son su debilidad, recójalas en Cristo. Póngalas en sujeción. Téngalas allí tomadas para que no entre la obra de Satanás por allí. Hermanos, si su manera de gastar los dineros son su debilidad y su flanco débil, hermanos, en Cristo, en la disposición que tenemos, esté muy atento a esa área. Tenga ceñida esa parte para que el enemigo no tenga por dónde tomarle. Si sus ojos, lo que usted ve, es aquella debilidad que usted tenga, esté ceñido. Tenga cuidado de dónde pone sus ojos, no le dé rienda suelta, no esté holgado con su vista, sino que ceñido, téngala bajo control. Un entendimiento ceñido para la gloria del Señor, para que el enemigo no tenga por dónde tomarme. Estando dispuestos con toda veracidad, en integridad, realmente dispuestos a poner toda mi atención en estar firme para Cristo. Entendiendo la realidad de la batalla espiritual que me rodea, entendiendo la batalla espiritual en la cual estoy inmerso. Hermano amado, usted y yo en esta vida cristiana debemos desear ser un trofeo para Cristo. Usted y yo debemos desear ser un trofeo, un galardón de alabanza a Cristo. Para eso necesitamos estar atentos al Señor. Dejemos, hermano, dejemos de jugar a ser cristianos. Dejemos las glorias pasadas atrás y volvamos a estar atentos a la batalla. Dejemos de estar ahí mordiendo y volviendo a comer las batallas, lo que hice alguna vez, a lo que le gané alguna vez antes, con lo que luchaba antes, y vuelva a estar atento a la batalla. Deje el álbum de glorias pasadas atrás y mire hacia adelante. Levantemos nuestra cabeza, nuestro rostro al Señor. Él tiene mucho más por delante, mucho más por delante. He escuchado a la generación de entre 40 y 50 y algo, muchas veces ser estar allí como jubilándose a sí mismos. No, es que cuando yo era joven serví al Señor mucho, hice muchas cosas. No, ese fue mi tiempo. Hermanos, hoy es su tiempo de seguir peleando la batalla del Señor. Esté atento. Usted, su esposa, sus hijos, los padres, estemos atentos. No andemos como golpeando el aire. Querido hermano, le animo. Ciña su ropaje con verdad. Ciña su vida con verdad, con realidad, con sinceridad, no con una apariencia externa de bondad, sino que sabiendo que esto va a doler, sabiendo que va a costar, sabiendo que va a ser cansador y estando dispuesto a vivir todas estas cosas para la gloria del Señor. El Señor nos ayude. En las próximas semanas vamos a ir viendo las otras aspectos de la vida cristiana que son nombradas como parte de la armadura: la justicia, la salvación, la fe, el evangelio de la paz. Que el Señor nos vaya guiando en esta semana a estar bien atentos a la batalla. Vamos a orar y finalizamos. Padre celestial, bondadoso, Rey de toda gracia y misericordia, Señor mío,
Yo le ruego que como Cristo, Señor, estuvo atento al obrar de Satanás y cómo él quería engañarle, distraerle, sacarle del camino, así también nosotros estemos muy atentos, Señor, a esta pelea espiritual. Señor, que no nos dejemos ser engañados, ayúdanos a entrar en disposición, Señor, a quitar de nuestra vida todo aquello que estorba, que hace peso, Señor, que no es necesario en la vida cristiana. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a estar ceñidos con veracidad. Señor, no para que los otros me vean, ni para que el otro vea en mí cierta actitud de religiosidad, sino que sinceramente, con toda honradez, Señor, estar dispuestos a vivir la pelea de la vida cristiana. Señor amado, ayúdanos a aguantar los golpes, en los embates de Satanás, fortalecidos en ti y en tu poder. Padre bueno, Señor, ayúdanos, Señor, también a entender la realidad que nos rodea. Señor, cuando vengan palabras hirientes de personas, cuando vengan acusaciones falsas de otro grupo de personas, Señor, ayúdanos tú a reconocer que en eso está Satanás obrando. Señor, y no enojarnos ni enrabiarnos contra sangre y carne, sino que resistir estas cosas de una manera espiritual. Señor, perdonando en Cristo, poniendo nuestra vida en Cristo, siendo fortalecidos por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, diríjanos, le ruego, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano Luis, no sé si doy ahora los avisos que tenía que dar. Sí, ya. Sí, si que termina, no, pastor, lo aviso Amén. y damos por terminado. Recordar solamente, me faltaba recordar los cultos, ¿ven? Para que lo recuerde también. Ya, bien. Bueno, hermanos, les recordamos que estamos teniendo nuestra reunión de oración los días miércoles a las 20 horas. Estamos ya finalizando el tiempo hoy con los profetas menores, ¿cierto? En Malaquías, y prontamente empezaremos otra serie de estudios, pero siempre tomando un buen tiempo de oración también, compartiendo oración, velando en el Señor por todo lo que es necesario. También este sábado tenemos la última clase de estas clases de doctrina que hemos tenido durante ya varios sábados con evangelismo. Nuestro hermano Ricardo estará enseñando la clase de evangelismo, así que todos los que quieran sumarse aún a esta última clase pueden hacerlo, son bienvenidos a las 10:30 de la mañana. Y a los papás, ¿cierto?, que están con sus niños con discipulado, les quisiera pedir que sigan allí. Han estado con muy buena disposición, han estado, ¿cierto?, dando el tiempo con los niños, dando las posibilidades, y le agradecemos mucho por eso, y les rogamos que continúen allí, continúen en este desafío que va a ser muy, muy bueno para sus vidas, y agradecemos también la labor de los maestros allí. Bien, queridos hermanos, quisiera dar algunos avisos de carácter más particular. Yo creo que podríamos dejar hasta aquí la transmisión pública, ¿cierto? No sé